Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de febrero de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo, la contrarréplica en la que tratamos, como bien sabéis, los temas de fondo, los asuntos más generales y no como durante la semana que hacemos las contrarréplicas más atadas a lo que está sucediendo pues ese mismo día o esa misma semana. Esta de los domingos la reservamos, o la reservo yo por lo menos, que soy a fin de cuentas quien hace el programa, la reservo para los asuntos que muy de fondo, que se puede hablar de ellos hoy, dentro de un año, dentro de 3, incluso en algunas ocasiones dentro de 10 años. Son temas que me traen los contraescuchas, temas siempre interesantes por supuesto y que tienen un recorrido muy largo. Asuntos casi de nuestra época, podríamos decir. Vamos, que muchas contrarréplicas se podrán escuchar, no sé, en 2031, por ejemplo, dentro de 10 años, y estarán de máxima actualidad porque se tratan temas tan generales y tan de nuestro momento, del momento histórico que vivimos, que merece la pena hablar y debatir sobre ellos, ya estemos en 2011, en 2021 o, como he dicho antes, en 2031. Bien, así que ya sabéis, cuando enviéis una nota de estas, que sepáis que va a pasar directa a la carpeta de los temas más generales, los temas de los domingos. Bien, si queréis participar en la contrarréplica en esta del domingo o en cualquiera de la semana, lunes, martes, miércoles y jueves, también se puede participar en el contrasello de la contrahistoria o en la contraportada y el contraplano. El número de WhatsApp es el mismo. Solo faltaba que necesitase un teléfono para cada contra. Bueno, haría falta tener una batería aquí de teléfonos, cada uno con su número de WhatsApp. Bien, el número es el siguiente. Es el 690 82 7909. Con el más 34 delante tenéis que meterlo en la agenda en el caso de que estéis fuera de España. Aquí llegan una parte considerable, aproximadamente la mitad de la audiencia de este programa proviene en su mayor parte de Hispanoamérica y por lo tanto también de gente que está en Europa, ya sea españoles o hispanoamericanos que viven por Europa o por Norteamérica y por lo tanto necesitan progreso para que me llegue bien. Las notas tienen que durar entre 1 y 3 minutos de duración e importante, tienen que escucharse bien, es decir, alto y claro. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Joaquín, que es un contraescucha de Argentina, que pregunta por algo que hemos oído todos hablar 100.000 veces, que es la justicia social. Algo de lo que, por cierto, se habla en todas partes, pero en Argentina especialmente. Hola Fernando, muy buen programa, lo escucho todo el día que puedo, te hablo desde Argentina. Y bueno, hoy quería traer a la mesa, capaz que lo hablaste, no sé, no me puse a ver todos los videos si lo tenés, pero solo quería preguntarte si podés argumentar sobre el tema de la justicia social. Es un tema que, bueno, acá en la Argentina está siempre vigente, es como el estandarte del peronismo y bueno, nada, quiero ver cómo lo argumentarías vos. Ya tengo ya una opinión propia, pero creo que me faltan argumentos y opiniones, ¿no? Entonces, bueno, como para participar también en el programa, te mando este mensaje. Un saludo. Pues mira, Joaquín, esto de la justicia social es en origen un concepto cristiano, aunque te parezca mentira. Lo hablaban los curas hace ya, estamos hablando de siglos. Pero claro, no hablaban de justicia social con el significado que tiene ahora, o que adquirió por lo menos en el siglo XX, o en el siglo XIX, mejor dicho. Hoy por justicia social, como supongo que sabrás, se entiende la redistribución igualitaria de la riqueza. Es decir, que si alguien tiene 4 y otro tiene 1, pues se le quiten, de manera coactiva, por supuesto, 3 al primero para que ambos tengan 2. Es una manera de decir socialismo sin decir socialismo, sin que quede del todo mal. Es decir, redistribución forzosa de la riqueza. Bien, esa idea de la justicia social, la actual, la que tenemos actualmente, proviene de los socialistas utópicos del siglo XIX que empezaron a emplear el término de justicia social. De ahí ya luego, posteriormente, ya entrado el siglo XX, entró a formar parte del ideario de la socialdemocracia europea, la sociallaborismo británico, la socialdemocracia alemana, etcétera, como una especie de ideal a perseguir. Un ideal que, si nos fijamos bien, es un ideal un tanto difuso es la palabra. Un tanto difuso porque esa justicia social no
no puedes hacerla completamente efectiva si no es arrebatando violentamente la riqueza a quienes la producen. Es decir, le quitas 3 al que tenía 4. Ya está. No te las va. Lo normal es que no te lo dé por las buenas. Por lo tanto, se lo tienes que quitar, ya sea vía impuestos abusivos, si en este caso tengas el riesgo de que se vayan, o mediante expropiaciones. Tiene usted una empresa, pues ya no la tiene. Ha dejado de tenerla porque se la ha expropiado. Entonces, para entregarlo, vía el gobierno, por supuesto, a quienes no tienen nada o tienen muy poco. Bien, los socialdemócratas a principios del siglo XX tomaron esta idea de la justicia social, una idea, ya digo, de origen cristiano, reciclada por los socialistas utópicos, porque ellos habían renunciado de manera explícita a la revolución a principios del siglo XX y querían caminar hacia la nueva sociedad, la sociedad socialista, igualitaria, etcétera, de un modo pacífico y casi se diría que voluntario. Entonces eso de justicia social quedaba bastante bien. Pues bien, es ahí en ese punto, es decir, en torno a los años, pues yo calculo que los años 20, una cosa así, después de la Primera Guerra Mundial, donde lo agarran los peronistas o ciertos socialistas argentinos que después terminan confluyendo en el peronismo, cuando fundan lo que hoy es el Partido Justicialista. Este partido se funda, creo que fue en el 46, si mal no recuerdo. Si no fue en el 46, debió ser en el 45. Bueno, como ese partido, como bien sabrás, como argentino que eres, que en origen era un refrito de otros partidos, bueno, básicamente el Partido Laborista y por otro lado, en Argentina había un Partido Laborista, aunque ya, claro, no se sabe nada de él porque formó el Partido Peronista. Pues los dos grandes partidos que lo fundan son el Laborista y una escisión de la Unión Cívica Radical, que sigue existiendo, y estaban unidos por la figura de Juan Domingo Perón, que en aquel momento, año 45-46, pues estaba en la cumbre de su carrera. Bien, ¿cómo le llamaron? Pues le llamaron Partido Peronista, porque lo que les unía era esa figura, Juan Domingo Perón. Pero años más tarde, la ley de partidos políticos en Argentina prohibió que los partidos llevasen nombres de personas para evitar el caudillismo, es decir, que no hubiese un partido peronista, claro, tuvieron que cambiarse el nombre y buscar uno que sonase bien y que no fuese Partido Socialista. Claro, que podía dar lugar a equívocos, podía generar rechazos. Entonces les pareció fenomenal, tiraron de lo de justicia social, que sonaba estupendamente, porque como te decía antes, bueno, le llamaron entonces Partido Justicialista, claro, que es como se sigue llamando. Pero como te decía antes, esto de justicia social es un tanto difuso. Vale para un roto y para un descosido. Mira, plantéate la cuestión de la siguiente manera. Puedes encontrar a gente que, no sé, que esté a favor de la redistribución de riqueza, gente que esté en contra. Ya está, te dirán, no se debe redistribuir forzosamente, estamos hablando. La riqueza en un sistema de libre mercado se redistribuye sola, eso está más que demostrado. Bueno, lo podemos ver a lo largo de nuestra vida, como el que nació pobre termina siendo rico y el que nació rico termina siendo pobre. Ha habido una redistribución natural de la riqueza sin que intervenga político alguno. Bien, cuando estamos hablando de redistribuciones forzosas, es decir, es que el gobierno la redistribuye. Bueno, hay gente que está a favor y gente que está en contra. Y entre medias una escala de grises infinita. Bueno, yo estoy a favor de cierta redistribución, un poquito, un muchito, en fin. Pero claro, ¿alguien está en contra de que haya justicia social? Piénsalo. Un término tan vaporoso sirve para lo que quieras que sirva. No sé, puedes decir que privatizar una empresa es justicia social, porque a partir de ahí pues ya podrá la gente comprar sus acciones y ser dueño de esa empresa. Cuando se produjeron las privatizaciones en los años 90, no solo en Argentina, fueron en prácticamente todos los países occidentales, muchos lo vendían como algo de pura justicia social. O puedes decir que es lo contrario, que es una injusticia social, que unos pocos tengan las empresas y demás. Bien, pues esa es la razón por la que tiene tanto éxito. Nadie puede ponerse en contra de algo. Una palabra tan bonita o dos palabras tan bonitas que juntas ya son preciosas como justicia social. Vamos, que cualquiera puede decir que lo suyo, lo que está defendiendo, casi en cualquier parte del arco político, del arco ideológico, puede decir que lo suyo es justicia social. Bien, seguimos con Lucrecio, que tiene una pregunta sobre las etiquetas que se utilizan bastante a menudo en política. Buenos días, Fernando. Me gustaría formularte una pregunta. ¿Por qué crees que a nivel político, a nivel mediático, tienden a utilizar términos erróneos que no corresponden con la realidad? Me explico. ¿Por qué especialmente pasa a nivel político, tienden a etiquetarse, ¿no? A señalar territorios, personas, por ejemplo, el mencionar que España es capitalista? ¿Por qué tienden a utilizar estos términos? Siendo erróneos porque no corresponden con la realidad. Si analizas, si defines lo que es el capitalismo, te das cuenta que España no es capitalista. Al igual que llamar a un político nazi, fascista, ¿por qué tienden a utilizar estos términos tan a la ligera? ¿Por qué? Por ejemplo, también se inventan neoliberalismo,
liberalismo, ¿por qué tienden a utilizar este tipo de términos sin que ellos mismos realmente sepan lo que es? O si lo saben, ¿por qué se inventan lo que es? Me explico, no sé si me entiendes. ¿Por qué crees que pasa este tipo de cosas? Que utilizan términos erróneos. También llamar comunista a partidos políticos que pertenecen a una socialdemocracia, a una casta que pretende que va a seguir sosteniendo lo que son las clases sociales. ¿Por qué llamar a esos partidos comunistas? No sé, ¿por qué pasan este tipo de situaciones? O sea, ¿por qué crees que pasa? Me gustaría que dieras tu opinión al respecto. Bueno, Lucrecio, a ver, las etiquetas ahorran pensar y sobre todo matizar. Y son muy útiles para describir al adversario, de manera generalmente falaz, pero bueno, eso sí ya es harina de otro costal. En los medios de comunicación, ya que dices que lo hacen mucho los periodistas y también los políticos, en los medios de comunicación a menudo no hay tiempo para hacer matices. En un informativo en televisión o en un artículo de prensa, pues estás constreñido por la brevedad. Tienes que definir cosas, dar una información o hacer un análisis y tienes que adjetivar, no te queda más remedio y tienes que tirar de la etiqueta. Y eso sucede bastante a menudo, es decir, que no hay un interés bastardo en etiquetar, simplemente se hace pues para que el lector o el espectador o el oyente lo entienda lo que le estás diciendo, nada más. Es decir, no se hace con idea de envenenar. Eso es bastante a menudo. Otras veces en los medios de comunicación sí, se hace con una vocación claramente política. Bien, en el caso de la política es distinto. Luego en los medios de comunicación ten en cuenta otra cosa. En los medios de comunicación lo que tratas es que el mensaje que envíes sea breve, conciso y resuma una cosa larga, como es un acontecimiento o una noticia, en definitiva. Mientras que la comunicación política es distinta. En la comunicación política se usa y se abusa de las etiquetas. ¿Por qué? Porque ahí se evitan a propósito los matices, para que el mensaje sea plano y asequible, y el que está al otro lado compre a la primera lo que le están diciendo, lo que le están colocando. La etiqueta, si te fijas, siempre funciona igual. Se busca una categoría absoluta en el adversario, que sea especialmente odiosa para los afines, de quien está emitiendo, quien está creando esa categoría. Por ejemplo, el capitalismo o el comunismo. Ya está, son dos categorías muy bien definidas, por supuesto, pero a efectos de comunicación política puedes redefinirlas y adornarlas de lo que quieras. La gente que es de izquierdas va a aborrecer el capitalismo así de entrada, y la gente que es de derechas va a aborrecer el comunismo. Bien, a partir de ahí ya se va martillando con esa categoría hasta que lo devora todo. Mira, un ejemplo reciente lo tenemos con Vox y la etiqueta ultraderecha, y con Podemos y la etiqueta comunista. Los adversarios de ambos emplean ambas etiquetas con profusión. Bueno, entre ellos mismos. Los de Podemos llaman ultraderecha continuamente a los de Vox y los de Vox llaman comunistas a los de Podemos. De manera sistemática. Lo vemos además de una manera tanto en el Congreso de los Diputados como en prensa, como cada vez que abren la boca. Bueno, como si bajas al terreno, una de las cosas es que ves, la primera es que ahí caen mil matices. Es decir, Vox no es un partido de ultraderecha y Podemos no es un partido comunista. Pero claro, en Vox sí que hay gente que viene de posiciones más ultraderechistas, como por ejemplo Falange Española. Y en Podemos hay mucho comunista. Así que se toma la parte por el todo, se aplica la asociación y se construye la etiqueta. Te preguntarás en este punto por qué son más efectivas las etiquetas que pone la izquierda que las que pone la derecha. Bien, esto es por dos razones. La primera, porque cuentan con más simpatías en la profesión periodística. El periodista medio, no sé qué porcentaje serán, pero el periodista medio suele ser más de izquierdas. Por regla general, más salida de la facultad, siendo esencialmente de izquierdas. Es raro encontrar periodistas de derechas. Bien, ahí ya tiene cierta simpatía. Luego no van a recibir esas etiquetas mejor. Y la segunda, porque la izquierda, por regla general, comunica de una manera mucho más mejor, mucho más diestra. Es decir, son muy hábiles con la propaganda. Y eso hace posible que la etiqueta llegue a más gente. Lo habrás oído muchas veces, eso de que la derecha es un desastre, en comunicación es un desastre, en España un desastre sin paliativos, pero tampoco es que sea muy buena, por ejemplo, en los Estados Unidos, o que sea muy buena en Argentina, o que sea muy buena en México, o que sea muy buena incluso, te diría, que en países de Europa como puede ser Alemania o Francia. No son especialmente hábiles. Compran, como hablaba aquí con Quintana Paz, el
el lunes pasado, suelen entrar en el marco mental y discursivo de la izquierda, y a partir de ahí básicamente se defienden, ¿no? Bien, aquí, como puedes ver, la cuestión realmente importante y la interesante sobre todo es cómo se construyen las percepciones, lo que la gente percibe, por qué las etiquetas funcionan tanto, y es porque la percepción lo es todo. Ojo, esto parece una tontería, pero no es nada fácil construir una percepción. Mira, si yo te digo ahora mismo el término fascista, lo vas a asociar casi con toda seguridad a un tipo violento, autoritario y mal encarado, seguramente, que a la que te descuides te va a agredir. Ya está. El fascista, aparte de ser el seguidor de una doctrina concreta que nació en la Italia de los años 20, aparte de eso es alguien, pues como te he dicho, autoritario, violento, con cara de pocos amigos. Si te digo antifascista, seguramente lo asocies a un joven idealista, un tipo abnegado y servicial, que a veces, pues bueno, no le queda otra que salir a la calle y protestar, nada más. Vamos, te pongo a ti de ejemplo, podría ser que no, que tú, si te digo estas categorías, no me las compres o no las hayas comprado, pero la mayor parte de la gente te estoy hablando. La cosa es fácil de... Esta prueba la puedes hacer en la calle. O sea, la gente de la calle preguntaría: ¿es usted fascista? No, por favor, no me insulte, no, bajo ningún concepto. ¿Es usted antifascista? No, sí, siempre, por supuesto. Es decir, en el antifascismo cabemos todos. Pues nadie quiere ser fascista. Yo, desde luego, si me preguntan: ¿es usted antifascista?, diré: sí, claro que soy antifascista, solo faltaba. Así que, para que veas, una de las etiquetas tiene mejor prensa que la otra. Bueno, una es que tiene una prensa estupenda y la otra una prensa horrorosa. Bien, pues fascistas y antifascistas, por lo menos los que se denominan así, los que se etiquetan a sí mismos así, son muy parecidos, tanto en sus doctrinas socializantes y extraordinariamente coactivas, como en los métodos que emplean, que suelen ser, por regla general, expeditivos y violentos. Pero claro, después de décadas de trabajo, se han construido una etiqueta que socialmente es inaceptable y otra que sí lo es. Cuando eres tú el que ha ido llenando de significado todas esas etiquetas, pues es mucho más fácil, porque puedes ir luego asignándolas con mucha soltura. Seguimos con Adrián, que vuelve con el tema este de los problemas de la universidad, más concretamente en la enseñanza de la carrera de Historia. Hola Fernando, quería responder a Ángel de la contrarréplica sobre los problemas de la universidad y quería dar un poquito mi opinión personal porque yo ahora mismo estoy haciendo el grado de Historia, tercer año, y bueno, ya que yo estoy dentro de la universidad, sobre todo en una universidad muy promedio como es la de Granada, que no es ni extraordinaria en España ni es la peor de todas, pues bueno, quería dar un poquito mi opinión. Yo personalmente siempre he sido bastante crítico con el sistema educativo, aquí en España por lo menos, porque yo veo que, bueno, que te exigen en una asignatura que traigas un montón de datos, que los escupas en el examen, y bueno, tú sacas tu nota y eres feliz y te da igual si realmente has aprendido o no, ¿no? Esto pues siempre ha pasado, pero no solo en la universidad, sino en el instituto, en la ESO, en primaria, en donde sea. Entonces, pues yo lo que veo es que, mira, voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo de cómo funcionan las cosas. En mi carrera, por ejemplo, hemos dado tres asignaturas de historia. Prehistoria 1, Prehistoria 2, Prehistoria de la Península Ibérica, por ejemplo. Bueno, la prehistoria pues es importante dentro del grado de historia, ¿no? Porque es un periodo bastante importante, es decir, hemos dado prehistoria muy en profundidad, unas 170 horas aproximadamente de clases entre las tres asignaturas. Pues te diré que hace unas semanas fui a una clase de una asignatura que se llama Historia Contemporánea 2, en la cual pues trata desde el periodo entre guerras hasta la actualidad, ¿no? Y en esa asignatura, hace una semana o dos, yo di la única clase de toda mi vida en la que vamos a dar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, dedicamos tres asignaturas, Prehistoria 1, Prehistoria 2 y Prehistoria de la Península Ibérica, a la prehistoria, a ese periodo, y a la Segunda Guerra Mundial, en nuestra clase, le hemos dedicado 2 horas en toda la carrera de 4 años, que es el grado de historia. En esa clase, pues vimos la Segunda Guerra Mundial de una forma no simplificada, hiper simplificada. Dimos todo súper simple de cómo Hitler invade Polonia, de cómo luego se come a Francia, de cómo luego la guerra del Atlántico con Inglaterra, luego cómo invade Rusia, cómo Rusia contraataca, cómo Berlín cae. Es decir, todo
con una simplicidad abrumadora. Y nunca, después de esa clase de 2 horas dedicada a la Segunda Guerra Mundial, de una carrera que, vuelvo a decirlo, son 4 años, nunca más vamos a volver a dar en esta carrera la Segunda Guerra Mundial. No sé, a mí esto me parece cuanto menos lamentable. Realmente lamentable. Entonces, pues bueno, yo solo quería dar mi visión. Y bueno, por supuesto, en mi carrera, mis profesores, por supuesto, nos falta el profesor que te hable del patriarcado. Es decir, profesores de historia moderna. Una profesora de historia moderna que lo tengo, historia moderna, es decir, entre el siglo XV y el XVIII, hablando de cosas como el patriarcado. Y mi profesor de historia de Iberoamérica II, que es el periodo comprendido entre el siglo XIX, las independencias, y el siglo XX, también hablando del patriarcado. Bueno, con esto lo digo todo. Bueno, Adrián, como antiguo estudiante de historia, 5 años, me pasé en la facultad, te puedo garantizar que lo que aprendas de historia en el aula será una porción minúscula de todo lo que vayas a aprender sobre ese tema a lo largo de tu vida. A ver, ¿crees que todo lo que yo sé de historia lo aprendí en la universidad? Pues hubiera sido imposible. Hubiese necesitado una carrera de 25 años. No, imposible, completamente. En la universidad, más concretamente en la carrera de historia, que la conozco, todo a lo más que puedes aspirar es a encontrar buenos mentores. Es decir, buenos profesores que te indiquen el camino y te resuelvan dudas sobre la materia que ya has trabajado por tu cuenta. Eso ya evidentemente depende de los profesores que tengas y lo dispuesto que tú estés a seguir por donde te indican y a leer lo que ellos te dicen, etc. Mira, el otro día vino Alberto Garín, aquí a casa, a grabar el programa de Juana la Loca. Vamos, este mismo jueves. Estuvimos grabando el programa, luego nos bajamos a comer unos tacos veganos, luego grabamos un vídeo de estos que tengo con la camarita esta nueva que me he comprado, y luego nos subimos de nuevo porque tenía un alumno que estaba en Guatemala. Él es el director de los doctorados en una universidad guatemalteca. Bueno, la cuestión es que abrí una videoconferencia con él en mi misma mesa, le tenía exactamente a 1 metro de distancia, con su alumno de doctorado, tenía ahí delante de mí con el portátil. Estuvo con él cerca de 1 hora, resolviéndole dudas y dándole instrucciones para que mirase aquí o allá. Pero por lo demás el alumno ya venía estudiado de casa. Entiendo que salió contentísimo, yo de hecho me puse a escucharle mientras estaba hablando de historia de Guatemala, la tesis de doctorado que estaba haciendo este hombre, y hasta ahí me pareció interesante. Conocía algunos nombres y demás, porque cuando estuve allí viviendo pues me interesé por la historia de aquel país. Y dije, caray, este es un buen profesor, Alberto es un gran profesor, presta atención a los alumnos y les dice por dónde tienen que ir, qué deben de leer, les hace los matices imprescindibles, pero el resto del trabajo ya lo había hecho el alumno. A ver, tienes que romper, Adrián, con la idea de clase magistral. Eso de que llegue el profesor, delimite un tema, lo cante y tú lo repitas en el examen. Eso es un error, el que nos han metido en la cabeza desde que éramos muy pequeños. Así no se aprende nada, así se memoriza, que no es lo mismo que aprender. Para conocer la Segunda Guerra Mundial, que es lo que me has traído, pero me valdría cualquier otra cosa, tienes que saber una serie de fechas. Es importante, claro, tienes que saber pues que empezó el 1 de septiembre de 1939. Tienes que saberlo, es inevitable, que en agosto del 45 cayeron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, que la batalla de Stalingrado, que el sexto ejército alemán se rindió en Stalingrado en enero del 43, que el ataque a Pearl Harbor fue en diciembre del 41, en fin, una serie de fechas que me están saliendo a la memoria, pero vamos, que cualquier persona que sea historiador o que sea aficionado a la historia conoce. Tienes que conocer una serie de fechas, personajes y ofensivas, eso está claro. Esas hay que aprenderlas de memoria. Al final no lo haces, no te las aprendes de memoria memorizándolas como si fuera la tabla de multiplicar, es de leer sobre ese mismo tema, pues te van quedando. Eso es lo que puedes aprender en una clase. Ya está, el esquema. Fuera, nada más, es todo. A partir de ahí ya tienes que entender lo que estás estudiando. Y eso solo lo vas a hacer planteándote preguntas y buscando las respuestas. Esas preguntas te las puedes hacer tú o te las puede plantear el profesor. Ya está. Las respuestas luego las puedes encontrar por tu cuenta o pidiendo consejo a otros que saben más que tú, empezando por el propio profesor. El papel del profesor en la carrera de historia no es que memorices cosas. Para eso valdría entregarte los apuntes fotocopiados, bueno, y ya ni siquiera fotocopiados, que te dé un PDF con los apuntes y que te los estudies de memoria como si eso fuese una oposición. Toma, aquí tienes, la Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras, las guerras napoleónicas, cualquier cosa, los reyes católicos, venga, aprendérselo de memoria, 1469 a 1516. Lo vas a aprender todo de memoria. Aquí tienes un PDF de
170 páginas para que las memorices, como si fuera eso cuando te sacas el carnet de conducir, ya sabes que te hacen el examen tipo test, y terminas aprendiéndotelo de memoria. Pero es que no va de esto. La carrera de historia, por lo menos, no sé otras. Quizá derecho sea otra cosa, pero la historia, que es la que conozco, no funciona así. Y el papel del profesor, por lo tanto, es distinto. Ya digo, bastaría, si fuese así, bastaría contarte unos apuntes y que te los estudiases. No haría falta ni pisar el aula. Con que fueses al examen bastaría. Y si es de tipo test, como el de sacarte el permiso de conducir, pues mejor aún. Pero es que eso no es estudiar historia. Eso es memorizar nombres y fechas. Y no es exactamente lo mismo que estudiar historia. Lo que tendrías ahí es un memorión, un tipo que se sabe todas las fechas de memoria y todos los nombres de memoria. Para estudiar, para aprender historia, necesitas memorizar algunos nombres y algunas fechas, como ya te he dicho. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que entiendas el proceso histórico que estás estudiando en ese momento. Eso ya te va a quedar para siempre una vez lo has entendido. Aunque olvides los nombres y te bailen las fechas, cosa que sucede a menudo. Esos nombres o esas fechas siempre puedes refrescarlas consultando un manual. Bueno, además, antiguamente teníamos que ir al manual, que era de papel, y a veces no lo teníamos que ir a la biblioteca por él. Pero ahora con internet necesitas una fecha, no tienes más que buscar, ¡zas! Y ahí tienes la fecha. Es decir, la cuestión no es saber que en el año 1212 se produjo la batalla de las Navas de Tolosa y que a ella concurrieron Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra. No, eso es una enumeración de personajes y en este caso una cronología. La cuestión es que entiendas su trascendencia, cómo se llegó hasta ahí y qué supuso aquella batalla. Eso es lo que hace el historiador. No aprenderse cosas de memoria. Así que no te quejes porque hay pocas horas de clase, menos debería haber. Lo ideal es pasar pocas horas en clase en el aula y muchas en la biblioteca o en tu casa o en el parque leyendo y haciéndote preguntas y contestándotelas mediante lecturas o conversaciones con gente que sepa más que tú. Si me permites el consejo, claro. Bien, vamos ahora con Inma, que nos habla de la eutanasia. En cuanto al tema de la eutanasia y del suicidio asistido, me parece un tema muy complejo y a mí me parece que no hay que legislar, sinceramente. Yo creo que es una de esas materias en las que es muy conveniente y nos ahorraría muchos quebraderos de cabeza el dejar una laguna legal como la prostitución. Porque es cierto que tú no puedes impedir que una persona se suicide, ¿no? Hablando de un suicidio completamente voluntario y por tu propio pie. No lo puedes impedir. De ninguna de las maneras. Además, si lo tipificas en el Código Penal o lo que sea, no va a cumplir con la función de aparejar penas a delitos, ¿no? Porque no vas a impedir ni que el suicida se suicide, ni metiéndolo en la cárcel al que ha fallado en su intento, vas a conseguir que mejore su estado de ánimo ni nada semejante. Pero sin embargo, tampoco podemos legalizarlo, ¿no? Porque sería como reconocer su legitimidad en el ordenamiento jurídico español. Y al final, cuando legislas sobre algo o proteges algo, en este caso el suicidio, estás intentando proteger un bien jurídico análogo, que en este caso sería la muerte. La muerte y la no vida, que me parece evidente que es algo siempre negativo. Sean las circunstancias que sea, a todo el mundo, o sea, entre la vida y la muerte, creo yo que elegiría la vida, ¿no? Y yo creo que queda claro que incluso en personas muy, muy enfermas siempre es preferible, si nos dan a elegir así en frío, vivir que morir. Entonces, me parece que con la eutanasia muchas veces hay personas que se encuentran en situaciones límites. Y, por ejemplo, en el caso de este hombre que mató a su mujer porque ella se lo había pedido, me parece evidente, yo no conozco el caso, pero bueno, aparentemente pues no parece ser un asesino. Y no creo que debiera ser castigado. Habría que investigarlo más, pero sin embargo, tampoco me parece que deba ser tipificado y que deba ser reconocido como derecho el que tú puedas pedir a alguien que te mate y él pueda matarte accediendo a tus deseos, no ya sin ninguna consecuencia jurídica, sino de forma protegida por el ordenamiento. Nos tenemos que dar cuenta de que estamos reconociendo a grandes rasgos y en abstracto, al final, el derecho a que te maten. Y me parece que no es algo digno de protección en ningún ordenamiento jurídico. Bueno, Inma, en el caso del suicidio no tiene sentido alguno legislar porque, como bien apuntas, no puedes aplicar la pena a alguien que ya ha dejado este mundo. Claro, bueno, sí, le puedes, no sé, condenar en efigie, qué sé yo, pero nada más. Pero es que la eutanasia es algo distinto. Estás pidiendo a alguien que acabe con tu vida. Y eso sí se puede legislar
y se debe legislar además, porque el que acaba con tu vida sigue vivo después de liquidarte. Evidentemente, si se habla de eutanasia, te ha liquidado por petición tuya, no es un asesinato, vamos. Y ahí entramos en un debate de tipo moral, y no hay mucho más. Mira, si crees que tu vida no te pertenece, no es necesario decir más, ya está. La eutanasia no, es que ni te la debes plantear. Fuera, por la vida no te pertenece, luego no puedes arrebatar algo que no es tuyo. Ahora bien, si crees que eres el dueño de tu propia vida, eres también el dueño de ponerle fin cuando lo creas oportuno. Pero no siempre puedes, qué sé yo, atiborrarte de barbitúricos. Ya porque no puedes hacerlo físicamente, ya porque te falta valor para hacerlo. Bien, en ese caso tienes que encargárselo a alguien. Y que ese alguien acepte. Aquí se presenta un problema no precisamente pequeño. Nuestro estado de ánimo no siempre es el mismo, días que estamos contentos, días que estamos más tristes, puede que estemos atravesando una depresión y eso nos lleve a verlo todo negro, o que seamos muy influenciables y tomemos esa decisión de manera viciada, es decir, movidos por los intereses de otros. De ahí que la legislación debe ir dirigida a asegurar que tomamos la decisión de manera completamente libre, voluntaria y en plena disposición de nuestras facultades mentales. Para que veas que sí que hay que legislar. Hay que legislar esto y además hacerlo de una manera pues muy precisa y con muchísimo cuidado para evitar que terminen, así, permítemelo, abre comillas, que terminen eutanasiando a la gente por error. Es decir, hay que poner infinidad de seguros. Estamos hablando de una cosa muy seria. Una vida perdida no se puede recuperar. Bien, vamos ahora con Santiago, que nos hace una reflexión sobre Franco y la memoria histórica. Me encantan tus programas, los he descubierto hace poco y estoy enganchado. Llamo por el tema de la memoria histórica, del desentierro de Franco y toda esta historia. Y me gustaría hacer una reflexión. Vamos a ver. Para mí, Franco era un dictador, un asesino, y cosas mucho peores. Lo peor que hizo Franco no fue asesinar a mucha gente, sino crear una o dos generaciones de gente profundamente tonta. Pero eso no significa que los que lucharon contra Franco fueran mirlos blancos, fueran gente buenísima, pobrecitos. No. Que Franco fuera lo que fue no blanquea al PSOE. Y recordemos la revolución de 1934, los asesinatos de la primavera de 1936, la comisión de actas del Congreso después de las elecciones del 36, los que acabaron con la República. Fue el PSOE, fue Alcalá Zamora, no fue Franco. Cuando Franco dio el golpe de Estado ya no existía la libertad ni la democracia. Y todo esto lo que está haciendo es decir, uy, qué malo era Franco y qué buenos éramos nosotros. No. Y eso me molesta profundamente. Que uno sea malo no significa que el otro sea bueno, hablando en clave de buenos y malos. Muchas gracias. Hasta luego. Pues sí, Santiago, pero es que en esto no se habla de historia, sino de propaganda política. Se aplana el relato, se crean buenos y malos, y esas dos categorías de buenos y malos, esas dos etiquetas, como decía antes, como la pregunta de Joaquín, pues esas dos etiquetas se traen al presente, adjudicándose ellos la primera, la de buenos, claro, y a todos los que estén en contra de ellos la segunda, la de malos. No tratan de que se entienda por qué España se desangró entre el año 36 y el 39 en una guerra fratricida. Y luego tuvo que aguantar casi 40 años de dictadura. No, esa no es la idea. Porque como te digo, el debate no es histórico, es un debate político, visto desde el presente. Y eso implica reducirlo todo a unas pocas etiquetas y a un curso de los acontecimientos muy, pero que muy simplificado. Claro, es que entre el exilio del rey Alfonso XIII en 1931 y la restauración de la monarquía en su nieto, en el Juan Carlos I, en 1975 pasó mucho tiempo, es que pasó casi medio siglo, 44 años. Eso es muchísimo tiempo, por lo que, claro, en 44 años pasan muchas cosas. Hubo una república en la que no creía casi nadie porque le dieron 8 golpes de Estado, en fin, ahí tenemos los hechos, 8 golpes de Estado en 5 años. Una guerra y una dictadura larguísima, que no es la misma en 1940 que en 1970, es decir, que fue modulando su discurso en función de los intereses del dictador y de la casta que gobernaba. Ya está. La intención no es aclarar por qué sucedió eso y cómo sucedió, que ahí estaríamos hablando de un debate histórico, sino crear, como ya te he dicho, un relato de buenos y malos y ponerlo en clave actual, cuando han pasado ya, pues ya ves tú, 90 años de la proclamación de la República.
Eso es lo que, cuando hablan de memoria histórica, en esencia están hablando de eso. Luego, por otro lado, tenemos la memoria histórica genuina, es decir, recordar lo que sucedió para no volverlo a repetir, en esencia. La memoria histórica siempre debe de existir. ¿Sabes aquello que se dice 1000 veces, ¿no? De que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla? Pues sí, lo suscribo, ¿eh? Se debe recordar. Pero no en clave actual, sino esto es lo que hicieron nuestros antepasados, que hicieron mal nuestros antepasados, procuremos no volverlo a repetir. Es decir, procuremos no volver a practicar el odio como se practicaba, el odio político como se practicaba en el 36, por parte de una buena parte de españoles, de nuestros propios antepasados. Ya sabemos dónde nos condujo. Aprendamos de eso. Que los odios políticos y los fanatismos políticos conducen a este tipo de cosas. Bien, esa no es la idea, ni muchísimo menos, sino buscar malos absolutos, buenos absolutos, y esas mismas categorías traerlas al presente y ponerse ellos el disfraz de buenos y ponerle el disfraz de malos o el traje de malos a los que tienen enfrente. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Javier, que me pregunta por un periodista catalán que se llama Xavier Rius. Mira, sigo a un periodista que se llama Xavier Rius, que es catalán y habla sobre el proceso el proceso que han intentado para separar a Cataluña del resto de España. Y este hombre es independentista, aunque es un periodista muy crítico con el proceso y creo que es bastante objetivo. Me gustaría si pudieras algún día hablar con él, porque tú eres historiador y él también es un digamos, un friki de la historia, ¿no? Y él siempre en sus crónicas habla del país catalán, de la revolución de los catalanes como sujeto político. Yo en algunos comentarios en YouTube le he puesto que eso no ha existido nunca. Pueden tener, a nivel cultural, no niego que Cataluña sea un país culturalmente hablando, porque bueno, hay muchas poblaciones que se pueden considerar como tales y tienen unas características específicas, ¿no? Pero a nivel sujeto político o geopolítico no lo ha sido, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo ves tú o qué piensas tú sobre esta continua versión de otorgarle una característica de sujeto político a la región de Cataluña española o del Reino de Aragón en su momento, como si hubiera sido un país políticamente hablando independiente, ¿no? Prácticamente es que lo dice siempre, es una cosa que es que lo hace de forma continua, constante. Además también le dije en su momento que estaría bien que hicierais una entrevista juntos y que entre los dos un poco debatiréis sobre esta versión que tienen ellos, ¿no? Porque bueno, tú eres súper crítico y además eres inteligente y él es muy inteligente también y la verdad es que es un tío que tiene una gran capacidad y muchísima memoria y eso para un historiador es importante, ¿vale? Pues mira, no sé mucho de este hombre. He leído algunas cosas suyas en Noticias, que es un periódico que es suyo, que él lo fundó hace ya unos cuantos años. Tiene edición en catalán y edición en castellano. Lo leía más en tiempos de la época dorada del Procés. Claro que estaba yo más interesado en la información de Cataluña, ahora lo estoy menos, porque ya sabes que aquello es el día de la marmota. En esencia siempre lo mismo, que cambian muy pocas cosas. Por lo que tengo entendido, Rius es independentista, pero no procesista, como ha sucedido con algunos independentistas. No es el único, no muchos, ojo, ¿eh? Luego, respecto a lo que preguntas de los sujetos políticos, a ver, creo que el único sujeto político válido es el individuo. No existen los derechos colectivos, sino los derechos individuales. Así que Cataluña como tal no es un sujeto político, lo son los catalanes, tomados de uno en uno. Tampoco España es un sujeto político, lo somos los españoles tomados de uno en uno. Esa es mi opinión sobre este tema de los sujetos políticos. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya sí que sí, ya damos por terminada la contrarréplica de hoy y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.